Muy buenas, que Dios continúe bendiciendo tu vida de una manera muy especial. Yo soy tu hermano en Cristo, René González, ministro de un nuevo pacto, la gracia. En el día de hoy estaremos hablando acerca de yo desato, yo decreto y yo declaro. En una época donde el cristiano no parece distinguirse mucho del mundo, no es extraño que la doctrina sea escasa y poco importante para muchos creyentes. Se ha vuelto un tema el decir amo a Jesús, pero no me importa la doctrina. Y esto es un problema muy grande para las almas que pretenden apartar a Jesús de la doctrina. La palabra doctrina significa enseñanza y por lo general se refiere al cuerpo de doctrinas aceptadas y sostenidas universalmente por la Iglesia cristiana y a las creencias específicas de las denominaciones y congregaciones en particular. De este modo, la doctrina cumple un papel vital y necesario en la vida de la iglesia y del creyente. La doctrina es vital para la vida de la iglesia y del creyente. Siendo así, es evidente que una iglesia sin una base doctrinal bíblica y sólida va a desarrollar creyentes inestables y débiles en la fe, ya que un entendimiento incorrecto consecuentemente termina en prácticas incorrectas, y es así como la verdad de la palabra de Dios es distorsionada y blasfemada con enseñanzas erróneas y en ocasiones heréticas. Nadie que diga seguir a Cristo sería capaz de rechazar la doctrina, pues las Escrituras están llenas de doctrinas y Jesús mismo dijo que ellas dan testimonio de Él. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 5, versículo 39. La Biblia dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero lamentablemente esto no es la realidad que se vive hoy en día en muchas iglesias. Hay muchas enseñanzas falsas y prácticas extrañas en nuestras congregaciones, pero en este programa de enseñanza estaremos hoy compartiendo una de las prácticas más comunes y gustadas por los creyentes modernos: la práctica de llamar las cosas que no son como si fuesen. Pero esto es correcto. ¿Enseña la Biblia la autoridad del hombre para cambiar las circunstancias? ¿Es la fe un medio para obtener lo que querramos? Antes de responder las preguntas, es indispensable que leamos qué pasaje de la Biblia habla de llamar las cosas que no son como si fuesen. Ese pasaje lo podemos encontrar en Romanos capítulo 4, versículo 17. Como está escrito: te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Sin embargo, a pesar de la claridad de Romanos capítulo 4, versículo 17, el movimiento de la palabra de fe dice que todo creyente con fe puede llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué es tan peligroso esta enseñanza? Porque nos coloca en el lugar de Dios. Ya no hay sumisión a la voluntad del Señor. Nuestras oraciones ya no suenan ni tienen la misma naturaleza de cuando la iglesia empezaba a dar sus primeros pasos. La frase del Padre Nuestro, el pan nuestro dánoslo hoy, se ha transformado en el pan nuestro declaro hoy. Evaluemos lo que creemos o consideramos correcto a la luz de la palabra de Dios. En la Biblia, Dios le dijo a Abraham que llegaría a ser padre de mucha gente. Esta promesa se la hizo Dios a Abraham porque Abraham creyó en él, que es el único Dios con poder para resucitar a los muertos y para crear cosas nuevas.
Hemos de notar que en este texto, comparado en dos traducciones distintas, nos da lugar para creer que el hombre es capaz de llamar las cosas que no son como si fuesen. Todo lo contrario, el mismo texto afirma categóricamente que solo Dios tiene ese poder maravilloso de dar vida a los muertos y crear cosas nuevas. Este texto de Romanos habla de alguien que creyó y alguien que da vida a los muertos y llama lo que no es para que sea. En este último tiempo es muy frecuente, usual y corriente escuchar por la boca de muchos hermanos bien intencionados, aunque equivocados, frases como: yo declaro una casa para mí, yo decreto ir a este lugar y yo desato tal situación. ¿Son realmente reacciones espirituales? Dios nos dice que hagamos estas cosas. ¿Será nuestra afirmación escuchada, aunque noble que parezca, si no está de acuerdo con la voluntad del propósito de Dios? El asunto no es usar la palabra, sino hacer la palabra, hacedores de la palabra. Si llevas una vida carnal, aunque decretas nada, pasará. Pero si llevas una vida de acuerdo a los propósitos de Dios, pidiendo, creyendo y esperando, recibirás. En Lucas capítulo 6, versículo 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, o sea, no es cuestión ni de oír ni de declarar su palabra, sino hacerla. Por otra parte, el buen uso de la palabra declarar es la siguiente. En Hechos capítulo 28, versículo 23, y habiéndole señalado un día, vinieron a él, esto es a Pablo, muchos a la posada, a los cuales le declaraba y le testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Note aquí que cuando Pablo declaraba, no declaraba deseos personales ni sus propios pensamientos, sino que declaraba, exponía, daba a conocer y explicaba el reino de Dios. Veamos en la palabra cómo debe hacerse esto. Mas vosotros sois ustedes linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Así que en esta ocasión les presentaré el origen filosófico de este tipo de expresiones que muchos habitualmente están usando. Antes que todo, quiero aclararles que nada podemos recibir si no está de acuerdo al propósito de su voluntad, y nada podemos declarar si no está de acuerdo con sus designios eternos. Mira lo que la Biblia nos enseña en Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y en Primera de Juan capítulo 5, versículo 14, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pedir es una cosa y decretar es otra. En Santiago capítulo 4, versículo 13, dice: en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. De hecho, en esta porción bíblica, Santiago nos aclara que cualquier cosa semejante de exponernos en ordenanzas y declaraciones de hechos futuros es catalogada como soberbia. La realidad espiritual es pedir,
y pedir de acuerdo de sus designios, así que cumple con su propósito. En Primera de Juan capítulo 3 versículo 22, y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. En Santiago capítulo 4 versículo 3 dice: pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Con toda oración y súplica es contraria a con todo decreto y desato. Con toda oración y súplica orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica. En Efesios capítulo 6 versículo 18. Pero ¿por qué no tomamos el mismo ejemplo de Cristo, que ni decretaba no ordenaba, sino actuaba en obediencia a lo que Dios dictaba en su momento? Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de que me envió. Juan capítulo 5 versículo 30. Yo no hablo de mi propia cuenta, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Juan capítulo 12 versículo 49. Pues Jesús no decretaba, sino era la misma voz de Dios actuando según sus designios. Entonces, ¿de dónde llegaron estas doctrinas? Pues le contesto, queridos hermanos, porque nada es escondido bajo el sol. La doctrina filosófica que ha traído este tipo de afirmaciones y logró manipular algunos versos bíblicos e introducirlos en la fe cristiana se llama corriente del nuevo pensamiento, una corriente filosófica mental que comenzó en el siglo XIX, y muchos otros movimientos la han adoptado, como la metafísica, la nueva era, el yoga, el positivismo oriental, y lamentablemente en estos tiempos finales se ha introducido en la fe cristiana. El nuevo pensamiento es una corriente filosófica que surgió a mediados del siglo XIX en Estados Unidos, conocidos en sus inicios como ciencia mental. Años más tarde recibiría el nombre del nuevo pensamiento. Este movimiento creció internacionalizándose y produciendo grandes escritores durante todo el siglo XX. El nuevo pensamiento no es en sí una religión, aunque de este movimiento surgieron algunas instituciones filosóficas religiosas como la unidad del cristianismo, la ciencia de la mente y ciencia religiosa y la ciencia divina. El nuevo pensamiento es una filosofía que proclama la necesidad de una experiencia directa con el Creador sin necesidad de intermediarios. El mensaje central del nuevo pensamiento es que el pensamiento de cada persona da origen a sus experiencias y a su visión del mundo. Por ese motivo, el nuevo pensamiento pone un gran énfasis en la actitud mental positiva, la meditación y los ejercicios de afirmaciones. El nuevo pensamiento también tiene algunos paralelismos, como el monismo hindú, aunque el nuevo pensamiento es a menudo confundido con el movimiento de la nueva era. El nuevo pensamiento precede a la nueva era por un siglo, y a pesar de algunas similitudes, no comparten muchos de sus principios fundamentales. Estas son las doctrinas de demonios introducidas al Evangelio, mencionadas por Pablo en Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1, y las herejías destructoras mencionadas por Pedro en Segunda de Pedro versículo 1 y en Romanos capítulo 1 versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen.
¿Cómo puedes decretar, visualizar, soñar, ordenar algo que no ha sido diseñado para ti? Recordemos siempre dónde está fundada nuestra fe. Nuestra fe está fundada en Jesucristo, autor de nuestra fe. La obra que Él comenzó la terminará en nosotros, pero el llamar las cosas que no son como si fuesen va más allá de un milagro físico de Dios. Esta expresión es una referencia a la justificación que Dios da a los pecadores. Esta es otra referencia al carácter judicial de la justificación. Dios puede declarar justos a pecadores creyentes, aunque no lo sean, mediante la imputación de su justicia a ellos, tal como Dios hizo o declaró pecado a Jesús y lo castigó, aunque no era un pecador. La práctica de decretar lo que se quiere, llamándolo para que sea, es deplorable a la luz de las Escrituras y reduce la imagen de un Dios todopoderoso para hacerlo. Dios semejante en autoridad y poder, que los hombres no solo se aferran a un entendimiento incorrecto y distorsionando el pasaje de Romanos, sino que saca de lugar la verdadera enseñanza de lo que significa llamar las cosas que no son como si fuesen. Ya que, como lo notamos anteriormente, esa expresión se enfatiza a la justificación del pecador más que al obrar milagros de Dios a manera física. La Biblia no enseña la autoridad del hombre para llamar las cosas que no son como si fuesen. La fe no es un medio para obtener todo lo que nosotros querramos. Lo que sí enseña la Biblia es a confiar totalmente en Dios como el único capaz de hacer lo imposible, lo que somos incapaces de lograr, y sobre todo nuestra inhabilidad para ser llamados justos siendo pecadores. Despierta, cristiano, estudia las Escrituras y desea como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que has gustado realmente la benignidad del Señor. Que el Dios de toda gracia nos conceda el entendimiento en su palabra y sea la iglesia fortalecida por el poder del Espíritu para predicar fidelidad y el mensaje de salvación al mundo. El Señor nos invita a la oración, pero lo que debemos saber es que la oración no es como una varita mágica que hace que los planes eternos de Dios cambien o que su voluntad sufra alguna variación. Estamos hablando del Dios inmutable y perfecto, por lo que es imposible suponer que una oración cambie en algo los designios perfectos de Dios. Lo que sí podemos ver a través de la luz de las Escrituras es que este Dios perfecto y soberano ha determinado actuar por medio de la oración, pero tampoco esto significa que cada oración nuestra vaya a ser respondida tal cual lo queremos. A Pablo le fue dado un aguijón por el cual oró al Señor, pero su respuesta fue: bástate mi gracia. Ahora bien, el que por las llagas de Cristo fuimos sanados no significa que no podamos enfermarnos o que si lo hacemos podemos ser curados con solo orar. No se trata de vivir engañado, no se trata de no querer afrontar la realidad, se trata más bien de creerle a Dios, que llama las cosas que no son como si fuesen, de empezar a hablar el mismo lenguaje de tu Creador. Y espero que esta enseñanza acerca de lo que el nuevo pacto de la gracia nos enseña sobre yo desato, yo decreto y yo declaro, te haya sido de gran bendición para tu ser interior y la puedas poner en práctica en tu diario caminar en el Señor. Y ahora queremos pedirte que si estas enseñanzas han sido de bendición para tu vida,
te exhortamos a que las compartas y que te suscribas a este canal y que nos compartas en tus redes sociales. Acuérdate, con el único propósito para que la palabra revelada corra y sea glorificada. Y ahora me despido hasta una próxima ocasión. Bendiciones y gracias por tu sintonía.